Ahora nos toca hablar del hígado como órgano. El hígado es realmente, si lo miramos de esta forma, el hígado puede funcionar como un depósito importante de muchas sustancias, entre las cuales podemos citar el hierro, la glucosa. El hierro, por ejemplo, habíamos estudiado en forma de ferritina y después cuando el organismo necesitaba, pues lo iba utilizando, lo iba moviendo. La glucosa en forma de glucógeno, entonces cuando también se necesita, pues se va moviendo. Pero además, el hígado es un importante filtro, ¿sí?, de lo que es todas las sustancias que nosotros ingerimos a través del tubo digestivo, ¿sí? Porque nosotros ingerimos ciertos alimentos, se procesan en el duodeno, ¿sí? Luego se absorben a través de la vena porta, la cual le da la irrigación proveniente justamente del tubo digestivo y que va a pasar todo el proceso de transformación a través del hígado. Entonces también el hígado puede funcionar como un gran laboratorio en el cual se procesan las sustancias también. O sea, no solamente un depósito, sino también un lugar donde se procesan las sustancias ahí en el organismo. Sería como también una fuente, también un filtro que detoxifica el cuerpo también. Porque hay fármacos que también pasan por ahí, ¿sí?, se procesan, sufren un proceso y entonces se pueden eliminar o activarse en ese sitio. Entonces hoy vamos a estar viendo todo esto en las siguientes diapositivas para ir entendiendo cómo funciona este órgano. Constituye el órgano más voluminoso del cuerpo, ¿sí? Para un adulto de 70 kilos, aproximadamente 1.5 kilogramos sería el hígado, ¿sí? Es muy importante. Se divide en lobulillos hepáticos, cada uno de los cuales cumple la función. Y en el hígado en total tenemos 50.000 a 100.000 lobulillos hepáticos. Y hay una gran división entre un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo. Acá tenemos la estructura del hígado, mejor dicho, del lobulillo hepático, donde tenemos acá en el centro la vena central, luego los sinusoides hepáticos, y en el centro acá, entre los sinusoides y lo que es el canalículo biliar y las células de la placa hepática, tenemos el espacio de Dice, que es un espacio donde aquí la sangre se filtra para luego ir a parar en la bilis. Es un espacio entonces importante en la fisiología del hígado, el cual finalmente va a resultar en lo que es la formación también del conducto linfático, de la linfa también, y también de la bilis por otro lado. Esta linfa entonces se va a ir colectando en un conducto linfático y va a seguir el proceso circulatorio que ya sabemos, y los canalículos biliares van a depositarse en el conducto biliar, que luego van a ir formando conductos biliares más grandes, y esta bilis sabemos que se almacena en la vesícula, en la donde se concentra, y posteriormente va a ir a desembocar a el esfínter de Oddi en el duodeno. Entonces esta es la estructura de un lobulillo hepático, que es la unidad funcional del hígado. Entonces aquí es donde el hígado cumple las funciones de filtrado, por decirlo así. Tiene dos circulaciones el hígado, uno proveniente de la vena porta y otro proveniente de la arteria hepática. La sangre proveniente de la vena porta es sangre que viene del tubo digestivo, la cual trae las sustancias nutricias y también que absorbe todo el tubo digestivo y va a pasar por el hígado. Y la arteria hepática, por otro lado, le da su irrigación nutricia al hígado, el oxígeno, para que los hepatocitos funcionen. Entonces hablamos que el hígado tiene un elevado flujo sanguíneo y sus resistencias vasculares son reducidas. ¿Para qué? Para que pueda
transportar justamente esa sangre y esa sangre pueda sufrir ese proceso en el hígado. Los sinusoides hepáticos de la vena porta, aproximadamente tenemos ahí 1050 ml de sangre, más 300 ml de la arteria hepática. Entonces, si nosotros sumamos estos dos volúmenes de sangre que le llega al hígado, tenemos 1350 ml por minuto, lo cual equivale a un 27% del gasto cardíaco en reposo. Entonces esto es lo que está recibiendo el hígado en un minuto y es por eso que se llama que tiene un gran flujo y una resistencia vascular es reducida. De cierta forma, entonces el hígado actúa como un depósito de sangre, donde vemos que la sangre se extrae aquí de las venas hepáticas y sinusoides, 450 ml, casi un 10% del volumen sanguíneo del organismo, y este hígado se puede expandir hasta alojar casi 1 litro más de sangre en las venas y sinusoides. ¿Cuándo, por ejemplo, puede pasar esto? Cuando hay una retención de líquido o, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que la presión hidrostática aumenta justamente hacia el hígado que está debajo del corazón, entonces este se expande, da lugar a lo que es una hepatomegalia, un crecimiento del hígado, y uno hasta lo puede palpar debajo de las costillas y sentir su borde. Entonces hablamos de un signo semiológico ahí de una insuficiencia cardíaca. Además de tener un flujo venoso y un flujo sanguíneo importante, también tiene un flujo linfático muy grande. La linfa que drena el hígado contiene una concentración de proteínas por 6 gramos decilitro, lo cual es muy importante. Y van a ver, ustedes se recordarán que esto también se filtra mucho ahí en el espacio de Dice, el cual va a desembocar en los linfáticos. Las presiones vasculares hepáticas elevadas pueden favorecer a la trasudación de líquidos del hígado y de los capilares portales hacia la cavidad abdominal. Entonces, si yo tengo presión vascular hepática elevada, también inclusive podría esto favorecer la trasudación de líquidos en la cavidad abdominal, donde no tendría que haber mucho líquido. Entonces, si el hígado, esto da lugar a lo siguiente, que si un paciente tiene esta hepatomegalia que hablábamos por insuficiencia cardíaca, esta presión hidrostática también puede aumentar la transudación, es decir, que el agua va a salir hacia la cavidad abdominal, y lo cual nos va a dar otro signo importante, que es la ascitis, la presencia de agua dentro de la cavidad abdominal. Esto, ¿cómo se aplicaría esta descripción en un paciente, por ejemplo? ¿Qué presiones maneja el hígado entonces? La presión en las venas hepáticas se eleva de 3 a 7 milímetros de mercurio. El líquido en el plasma que contiene el hígado contiene un 80 a 90% de proteínas en relación al plasma normal. Obviamente eso porque viene de dónde viene, de la absorción del tubo digestivo. El flujo linfático del hígado también se multiplica 20 veces y la transsudación hepática aumenta. Entonces también tiene un gran contenido de linfa, una gran producción de linfa ahí en lo que es los conductos linfáticos, y los conductos linfáticos principalmente del hígado. Tiene una importante concentración de proteínas en relación al plasma, sería 20 veces mayor. Además de lo que estamos hablando de toda la circulación y lo que es la formación de la linfa dentro del hígado, el hígado tiene la característica de tener una capacidad de regeneración muy importante, de que sus propias células se puedan regenerar de manera importante. ¿Qué pasa? Después de una hepatectomía parcial por una lesión hepática aguda, inclusive cuando el hígado se extirpa hasta un 70%, dice que podría recuperarse hasta un valor casi normal. ¿Por qué?
porque hay una sustancia que es el factor de crecimiento hepatocitario, que estas siglas HGF, el cual se eleva inclusive hasta 20 veces su valor normal tras una hepatectomía parcial, por ejemplo, y este puede dar lugar a un crecimiento importante del hígado. Es producido este factor por las células mesenquimáticas del hígado, entonces las cuales detectan que hay una reducción del tamaño, entonces empiezan a secretar este factor de crecimiento hepatocitario, y el cual da lugar a un aumento del tamaño del hígado, pero en masa celular. Hay otros factores que pueden actuar en lo que es el crecimiento hepático. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, las citocinas, algunas citocinas, como por ejemplo la interleucina 6, que puede aumentar el tamaño celular del hígado. Todo esto también ante presencia inclusive de alguna lesión hepática o a presencia de una resección hepática importante. Entonces da lugar a que son células que pueden regenerarse. Son células diferenciadas, pero que tienen una gran capacidad de regeneración, dicho en otras palabras. Una vez que el hígado alcanza un buen tamaño, un tamaño importante, entonces, ¿qué pasa? Se secreta este factor de crecimiento transformante beta. Esta es secretada por las células hepáticas en una citocina, y esta hace totalmente lo contrario. Inhibe la proliferación de los hepatocitos de manera que no crezca de una manera abrupta o de una manera descontrolada. Entonces, por un lado tenemos el factor de crecimiento hepatocitario que hace la proliferación hepatocitaria, y por otro lado el factor de crecimiento transformante beta que hace que inhiba la proliferación de hepatocitos. Entonces de esa manera se regula el tamaño del hígado. Entonces acá tenemos los dos factores importantes en lo que es el crecimiento por un lado y el control del crecimiento por el otro de la masa de hepatocitos o de células hepáticas. Y como dijimos, el hígado no solo es un depósito, sino es un lugar donde ocurre funciones metabólicas importantes para el organismo y las cuales son vitales. Una de ellas es el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué pasa? Cuando yo consumo carbohidratos y ya no voy a usarlos como energía, entonces vienen al hígado y este forma glucógeno, transforma la glucosa, empieza a juntar moléculas de glucosa en una molécula mayor, que es una macromolécula, que es el glucógeno, un depósito de la glucosa dentro del hígado. ¿Qué también hace? El hígado convierte lo que es la galactosa en la fructosa y la galactosa en glucosa, de manera que esto sí se puede ya sea depositar como forma de glucógeno o utilizar directamente ya como fuente de energía para otras células. Puede formar productos del metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí?, los cuales pueden utilizarse en otras síntesis de otras sustancias, como por ejemplo las grasas, los ácidos grasos de cadenas largas. Entonces empiezan a partir de el metabolismo de los carbohidratos, y además puede formar también glucosa a partir de otros componentes como los aminoácidos, gluconeogénesis por ejemplo. Entonces todo esto ocurre aquí en estas células hepáticas. ¿Qué hay en cuanto al metabolismo de las grasas? Bueno, participa en lo que es la oxidación de los ácidos grasos, ocurre dentro de lo que es el hígado, la síntesis de colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son proteínas de transporte para el colesterol. Hay proteínas de baja densidad que, por ejemplo, transportan las grasas o el colesterol, mejor dicho, del hígado a los tejidos.
y hay proteínas de muy alta densidad que transportan el colesterol de los tejidos al hígado. Hay lipoproteínas que transportan triglicéridos, por ejemplo. Entonces todo esto sintetiza el hígado. También sintetiza fosfolípidos, que ustedes recordarán que es un componente importante de la membrana celular. Es el principal componente de la membrana celular. Entonces eso se sintetiza a partir de los ácidos grasos y el colesterol que nosotros ingerimos en la dieta aquí en el hígado. Posteriormente también se sintetizan grasas a partir de proteínas e hidratos de carbono. Cuando hay en exceso los hidratos de carbono, entonces, como les dije, se forman ácidos grasos, se forman grasas a partir de los mismos. ¿Qué hay en cuanto al metabolismo de proteínas? Bueno, ocurre la desaminación de aminoácidos, ocurre la formación de proteínas del plasma. La mayoría entonces de las proteínas del plasma se forman aquí, lo que es la albúmina, lo que es también los componentes de la coagulación. Y ustedes recordarán que las proteínas en el plasma son importantes para la presión oncótica. Es decir, que si yo tengo una disminución de la producción de proteínas, entonces voy a tener una disminución de la presión oncótica, lo cual va a dar lugar a una transsudación de líquidos al tercer espacio, es decir, al intersticio. Entonces yo voy a ver pacientes con las piernas hinchadas, con los brazos hinchados, etcétera, porque no hay una buena producción de proteínas. Síntesis de otros compuestos a partir de aminoácidos y también la formación de la urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales, sin lo cual obviamente esta sustancia es tóxica y tiene que eliminarse en la orina en este caso, pero se va a formar aquí a partir del metabolismo hepático. ¿Qué más hay del hígado? Almacena vitaminas, por ejemplo la A, la D, la vitamina B12. En cuanto a lo que es la vitamina D, entonces aquí ocurre un paso importante también para el metabolismo de la misma, que vamos a estar viendo más adelante cuando vemos el apartado de la función renal. Vamos a ver que sufre un proceso acá en el cual se activa y finalmente en el riñón se termina de activar, entonces ahí recién ejerce su función la vitamina D. Sin eso entonces no actuaría. Luego dijimos se deposita hierro en forma de ferritina. Ustedes saben que los depósitos de hierro están en el hígado. Sin estos depósitos entonces obviamente no va a haber un buen nivel de hierro en la sangre. Produce el hígado la sustancia de coagulación, fibrinógeno, protrombina, globulina sedadora, el factor 7. Entonces si hay un problema hepático pueden imaginarse que va también a haber un problema en la coagulación. Además, tiene una función de depurar o eliminar las hormonas, los medicamentos u otras sustancias. Entonces, cuando por ejemplo damos un medicamento al paciente, los cuales pueden ser por ejemplo las sulfamidas, la penicilina, la ampicilina, tenemos que tener en cuenta la función hepática, porque de estar alterada la función hepática puede ser que estos medicamentos estén más tiempo en la sangre. Entonces, dicho de otra forma, aumenta la vida media de estos medicamentos en la sangre. ¿Y de qué hormonas? Por ejemplo, las esteroideas que están acá, o la tiroxina, los esteroides, estrógenos, cortisol y aldosterona, todos se eliminan entonces en el hígado. Entonces tiene que tener una buena función. O sabemos que si hay una mala función hepática, entonces estas hormonas pueden estar más tiempo en la sangre y estar ejerciendo sus acciones en ese momento. Eso es todo en cuanto a lo que es el capítulo de hígado.